En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Hay personas que no les gusta hablar del infierno, del demonio, del fin del mundo. En cambio, Jesús lo hizo muy claramente. Incluso dijo Jesús cuál es el futuro del perverso, el malvado. Perverso es aquel que solo vive para hacer el mal. Ese es un perverso. Una persona perversa es aquella que su mente, su corazón, sus obras son solo para el mal. Y por eso le llaman partidario del demonio. Partidario significa que toman partido, que se hacen al lado del demonio. ¿Y qué es lo que busca el demonio? Destruir, dañar, maltratar. Y todos aquellos que son partidarios del diablo solamente andan buscando dañar, destruir, matar la alegría, matar la esperanza. Esos son los partidarios. Y nos dice el Señor hoy en su palabra: así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado. Miren, ojo con esto, a los que inducen. Yo siempre he reprochado esto cuando hay personas adultas que no tienen cuidado de lo que dicen enfrente de niños que no saben nada, y los empiezan a designorar, a decir vulgaridades, cosas obscenas, y los empiezan a inducir en los vicios. ¿Cuántos niños aprenden vicios en su propia familia, en su propia casa? Ahí les enseñan a cómo beberse una cerveza, a cómo embriagarse. ¿Cuántas niñas no les enseñan también en sus casas puras inmoralidades, a enseñar su cuerpo, a vestirse indecentemente? Dicen algunos: yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Es que es cierto, pero si te encuentras en la calle un loco, un enfermo, y te dice algo, tú vas provocando. Pero ¿dónde se aprende eso? Se aprende en la casa. Incluso hay niñas en redes sociales
haciendo bailes deshonestos, inmorales. ¿Dónde lo aprenden? En su casa. ¿Cuántos padres de familia exponen a sus hijos con celulares, con computadoras, con tablet, y ni siquiera tienen el cuidado de lo que sus hijos están viendo en redes sociales? Ojo, papás, que Dios les va a pedir cuenta, porque por la negligencia en la que se vive. Me acuerdo yo un matrimonio que conocí y que me llamó mucho la atención, y ya he hablado de ellos en otra ocasión. En los cuartos, prohibido tener computadoras y tener celulares. Los televisores estaban, uno en la cocina, en la sala, abajo, en la primera planta. En el segundo nivel solamente estaban las habitaciones. Y cuando se dormían, los esposos ponían la alarma. Cualquier movimiento que se detectara en el primer piso, la alarma iba a empezar a sonar como que había un incendio, ¿verdad? Y decía: padre, los hijos son más astutos que uno. ¿Cuántos hijos hay que mientras uno de padre de familia está dormido, los hijos andan en la calle, en bares, drogándose, hasta que la policía llega a tocarle la puerta? Mire, aquí hallamos a su hijo que estaba drogado, o su hijo que tuvo un accidente. No, me dijo. Y tenía hijos pequeñitos y ya tenía unos adolescentes. En el cuarto es para dormir, y ahí que se duerman, pero yo no los voy a exponer a que estén viendo cosas que no tienen que ver en sus cuartos, porque es un padre que es consciente de los peligros, de los riesgos, de los retos que hay en nuestro tiempo. Pero ¿cuántos papás, en vez de controlar eso, hasta les compran celulares, les compran tablet y con acceso a internet? Yo les comenté una vez que voy viendo en un lugar, una parroquia, estaba el grupito de acólitos, todos haciendo un rodeo como que estaban viendo algo en el centro, y me les voy acercando despacito, y uno de ellos había llevado un celular nuevo y estaban viendo un video de pornografía. ¿Y qué edades tenían los niños ahí? De 8 años para arriba. Niños. Y yo les quité el celular. ¿Y este celular de quién es? Es mío. ¿Y quién te lo dio? Mi papi me lo mandó de Estados Unidos. Y como ustedes saben que en aquellos tiempos con $2 compraban internet, y ahí tenían internet en el celular. Mi papá me lo mandó, un niño de 11 años con un celular. Aquellos que inducen a otros al pecado. Perverso, a todos los malvados y perversos que inducen a otros al pecado, que les enseñan a pecar, que les enseñan a desobedecer. Aquel que induce, ojo con esto también. Mirá, le dice la amiga a la otra amiga: me acabo de dar cuenta que mi esposo me ha sido infiel. Sé el infiel vos también. Induciendo al pecado, induciendo al pecado. Me siento triste, tengo depresión. Échate un trago, ya se te va a pasar. Induciendo al mal. Ese es un malvado. Y aquellos que inducen, todo aquel que induce a otro al pecado, que lo induce a la destrucción, que lo induce a la perdición, dará duras cuentas. ¿A dónde dice que va a ir a parar eso? Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen ¿a dónde?
al horno encendido. Ojo con esto. ¿Cuál es el final del malvado? ¿Cuál es el final del pecador, del malvado? El infierno. El infierno. Y lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. A veces el malvado, el perverso, se goza riéndose, viendo la destrucción, cómo destruye a otro. Ten calma. Mi abuela siempre decía, atrás viene el que arreya. Así decía. Y es que el malvado, por su propia maldad, perecerá. En cambio, el justo vivirá, dice la palabra de Dios. A veces no nos gusta hablar del juicio final, ¿verdad? No nos gusta. Pero es que la palabra de Dios lo dice. Y hoy dice Jesús, y allí será el llanto y la desesperación. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Cuándo? Cuando ya sea el día del juicio final. Pero acuérdense que existe el juicio universal y el juicio particular. Son dos juicios. Está el juicio universal y el juicio particular. El juicio particular, ¿cuál es? El que cada uno de nosotros vamos dando en la medida que vayamos muriendo. Cada quien que va muriendo va yendo a dar cuentas, va dando cuentas. Y el juicio universal, cuando se termine todo. Pero es que tarde o temprano vamos a dar cuenta. Y hermanos, tanto Dios nos pedirá cuenta de nuestras acciones, como también la vida. También la vida, no nos olvidemos de eso. Pensemos cuáles son los frutos de las obras que estamos realizando, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y muchos no pensamos en eso. Solo hacemos el mal, solo hacemos cosas malas y no pensamos que después va a venir una cuenta. Y decía mi abuelita, cuando se murió algún niño, ¿verdad? Murió un niño, ay, dichoso, decía. Dichoso, corta vida, corta cuenta, larga vida, larga cuenta. Y es así. Todo lo que vamos haciendo se va escribiendo. De hecho, nosotros escribimos un libro con nuestras acciones y en el último día ese libro será leído delante de nosotros. Y dice el Señor, allí entonces dice, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los justos, ¿quiénes son los justos? Aquellos que lucharon toda su vida por hacer el bien. Esos son los justos. Esos son los justos. Los justos son todas aquellas personas que en toda su vida lucharon ¿qué? Por hacer el bien. Los apóstoles, los discípulos del Señor, que fueron hombres y mujeres que si cayeron, se levantaron. Esos son los justos. Los justos son aquellos que saben reconocer, que saben ser justos consigo mismo y justos con los demás también. Que así como quieren misericordia para con ellos, también la tienen con los demás. Los justos son aquellos que no hacen a otro lo que no quieren que haga con ellos. Esos son los justos. Los justos son aquellos que no violentan los derechos de los demás, no oprimen a los demás, que antes de ponerse ellos por delante, ponen a otros. Esos son los justos. Y esos son los justos que el Señor nos invita a cada uno de nosotros a que seamos. Porque la justicia, muchos pensamos que la justicia es la que tienen que practicar conmigo. Muchos decimos eso. La justicia es aquello que tienen que practicar conmigo. No. La justicia es lo que yo debo practicar con los demás. Porque esa justicia que yo practique con los demás será la que van a aplicar conmigo. Porque así lo dice la palabra de Dios. Con la vara que midas, serás medido. ¿Ah? Ahí está, ¿eh? Entonces, la medida de la justicia
es la que van a tener conmigo es la que yo aplico con las demás personas. No nos olvidemos de eso, ¿de acuerdo? Porque hoy dice, los justos brillarán. ¿Y quiénes son los justos? Aquellos que antes de ponerse ellos mismos, ponen a los demás. Por eso Jesús nos dice en el Evangelio, el que quiera ser el más grande en el reino de los cielos, que sea el más pequeño aquí en esta vida. A veces nosotros queremos que nos traten bien, pero tratamos a los demás de la peor manera. Y no es así. Recuerden, hermanos, que lo que nosotros sembramos, eso será lo que vamos a cosechar. Si sembramos justicia, entonces la justicia recaerá también en nosotros. ¿Y esa justicia a qué se refiere? Que si yo soy misericordioso, también Dios va a tener misericordia conmigo. Eso es lo que dice. Y, hermanos, cada día de nuestra vida, pensemos en la hora de nuestra muerte. Pensemos, ¿con qué nos vamos a presentar delante del Señor? ¿Cuáles van a ser las obras? Porque muchos lo que hacemos es quejarnos de medio mundo. Es que fulano me hizo esto, la fulana me hizo aquí, este me hizo aquí, este aquí. Y nos quejamos de todo lo que los demás nos hacen a nosotros. Pero nunca nos ponemos a pensar lo que nosotros les hacemos a los demás, ¿verdad? Y antes de fijarnos lo que los demás nos hacen a nosotros, primero pensemos lo que nosotros les hacemos a los demás y quizás nosotros seamos los injustos. A veces queremos que los demás tienen que cambiar, que mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, pensamos que todos los demás son los que tienen que cambiar. Y a veces el cambio tiene que comenzar aquí, ¿ve? Yo, dentro de mí. Quizás sea yo el que tenga que cambiar. Por eso pidamos al Señor que derrame el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y nos conceda esas luces para poder descubrir cuál es su santa voluntad y nos dé la fuerza para ponerla en práctica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.